El grito agudo de un niño rasgó el silencio opresivo del penthouse, un lamento tan afilado que parecía capaz de quebrar los ventanales que exhibían la Ciudad de México como una maqueta de luces frías. Arturo Vargas apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, intentando cerrar un negocio de 2.000 millones de pesos, mientras el sonido de la desesperación de su propio hijo ahogaba sus palabras. Era el mismo grito que lo atormentaba día y noche, el eco de un dolor que ni los mejores psicólogos ni las niñeras más caras habían podido calmar. La furia nacida de la impotencia hirvió en su pecho. Con un golpe seco, estrelló el auricular contra la mesa de caoba. El sonido de la madera astillándose fue un alivio momentáneo para su alma fracturada. Se levantó, una figura imponente con su traje a medida que parecía una armadura contra el mundo, y caminó con pasos decididos hacia el epicentro del caos, el cuarto de Mateo. Su mente era una tormenta de pensamientos oscuros, listo para descargar su frustración sobre quien fuera, para exigir un silencio que su fortuna no podía comprar. Cada paso retumbaba en el mármol como un martillo, su paciencia hecha añicos, su corazón un desierto helado. A mitad del pasillo, un fenómeno imposible lo detuvo en seco: el silencio. No era una pausa entre gritos, sino una quietud absoluta, tan densa y extraña que el aire mismo parecía haberse solidificado. El cambio fue tan abrupto que Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había pasado? ¿Se había desmayado el niño? El miedo, un sentimiento que creía haber enterrado junto a su esposa, lo invadió. Se acercó a la puerta del cuarto de Mateo con una cautela que no le era propia. El corazón latiéndole desbocado contra las costillas, miró por la rendija. Sus ojos, acostumbrados a analizar planos y contratos, ahora se esforzaban por descifrar una escena que desafiaba toda lógica. Allí, sentada en el suelo, de espaldas al niño, estaba la nueva empleada, Elena. No hablaba, no tocaba a Mateo, simplemente cantaba. Era una melodía baja, una canción de cuna ancestral en una lengua indígena que él jamás había escuchado, una cadencia que parecía nacer de la tierra misma. Y Mateo, su hijo incontrolable, estaba inmóvil en su cama, con los ojos enormes y fijos en ella, el rostro aún húmedo por las lágrimas, pero completamente en paz. El shock paralizó a Arturo, dejándolo sin aliento. Vio a su hijo, no gritando, no llorando, sino escuchando con una intensidad que nunca le había dedicado a nada ni a nadie. En ese instante, todo su mundo, construido sobre el poder del dinero y la lógica de los negocios, se vino abajo. Aquella mujer humilde, con sus manos callosas y su uniforme sencillo, había logrado lo que su imperio no pudo: traer un instante de paz al alma atormentada de su hijo. La melodía flotaba en el aire, llenando el vacío de la habitación, y sin que él se diera cuenta, también el vacío de su propio corazón. ¿Sientes esa mezcla de asombro y esperanza? Es la misma que inundó a Arturo en ese momento. Si historias como esta tocan tu alma, únete a nuestra familia en Susurros del Destino. Dime desde qué rincón del mundo nos escuchas y activa esa campanita, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin aliento. Arturo permaneció allí, oculto en la penumbra, sintiendo cómo algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Lentamente, con un cuidado reverencial, empujó la puerta y su sombra se proyectó sobre la escena, alterando el frágil equilibrio de aquel milagro. Elena se sobresaltó al sentir su presencia. Su canto se interrumpió y un miedo instintivo apareció en sus ojos. Pero Arturo, en lugar de la reprimenda que ella esperaba, levantó una mano, un gesto casi imperceptible que pedía, que suplicaba que continuara. Se recargó en el marco de la puerta, un gigante inmóvil, y la observó. Arturo Vargas, a sus 45 años, era un titán en el mundo de los bienes raíces, un hombre cuya voluntad podía levantar rascacielos de la nada y mover miles de millones de pesos con una sola llamada. Sin embargo, en esa habitación, frente a esa escena de paz frágil, era un completo indigente emocional. Desde el accidente que le arrebató a su esposa hacía un año, se había convertido en un espectro,
deambulando por los pasillos de una vida que ya no reconocía como suya. Había sellado la casa en un silencio sepulcral, prohibiendo cualquier tipo de música, porque cada nota era una daga que le recordaba la voz. De ella, las canciones que le cantaba a Mateo. Su dolor era un santuario inviolable, y ahora, esta melodía humilde había profanado sus muros. A través de la neblina de su propio sufrimiento, Arturo la vio por primera vez. Elena Morales, de 28 años, venía de una pequeña aldea en Oaxaca, un lugar donde la tierra y las tradiciones pesaban más que el dinero. Su rostro, de rasgos suaves y piel morena, poseía una serenidad que parecía fuera de lugar en medio del lujo frío y calculado de Polanco. Sus manos, aunque visiblemente curtidas por una vida de trabajo, se movían con una delicadeza asombrosa mientras cantaba. Huérfana desde niña, había llegado a la capital para sostener a su abuela enferma, su única familia. Llevaba el peso de la pérdida y la pobreza con una dignidad silenciosa, una fortaleza que no necesitaba de trajes caros ni de cuentas bancarias. Arturo comprendió en ese instante el abismo que los separaba. Él, rodeado de una riqueza obscena, estaba ahogado en su miseria interior, mientras que ella, sin poseer nada material, irradiaba una luz pura, una esperanza que él había olvidado que existía. La herida de ella no la había convertido en piedra, la había hecho fértil. Al día siguiente, en un acto que desafiaba su propia lógica, Arturo le hizo una oferta que la dejó sin palabras. Le ofreció quintuplicar su salario con una única condición. Su única función sería estar cerca de Mateo. No limpiar, no cocinar, solo estar. Quería comprar esa paz, ese milagro, embotellar esa melodía y administrarla como una medicina para el alma rota de su hijo. Elena, abrumada y sin entender del todo, aceptó. Los días que siguieron fueron una revelación. Los gritos cesaron por completo, reemplazados por el murmullo constante de las canciones de Elena. Arturo la observaba desde la distancia, desde la puerta entreabierta de su despacho, viéndola enseñar a Mateo a doblar papel para crear flores de colores mientras cantaba. La rigidez de sus hombros comenzó a ceder. La tensión perpetua en su mandíbula se relajó. El sonido de esa voz se convirtió en un bálsamo inesperado, no solo para el niño, sino para el silencio agónico de toda la casa, un hilo de vida que comenzaba a tejerse en medio de las ruinas de su luto. El frágil santuario de paz se hizo añicos una tarde de jueves con la llegada inesperada de Isabela. Era la hermana de su difunta esposa, una mujer esculpida en la arrogancia de la alta sociedad, con una mirada fría que todo lo tasaba y devaluaba. Entró en el apartamento como una ráfaga de viento helado, su perfume caro invadiendo el aire, su presencia una crítica andante a todo lo que veía. Caminó directamente hacia la sala de estar, siguiendo el sonido de la voz de Elena, y se detuvo en seco en la entrada. Su rostro, perfectamente maquillado, se contrajo en una mueca de puro desprecio al ver la escena. Elena, sentada en la alfombra persa, mostrando a Mateo cómo una hoja de papel podía convertirse en un pájaro, mientras la melodía indígena fluía suavemente. Isabela no saludó. Clavó sus ojos en Arturo, quien se había levantado para recibirla, y con una voz cortante como el cristal, lanzó el veneno. ¿Qué está haciendo esta india con mi sobrino? La pregunta de Isabela quedó suspendida en el aire, cargada de un veneno que contaminó la atmósfera de paz. Arturo sintió cómo la sangre se le helaba. Una parte de él, el hombre de negocios forjado en la crueldad de las juntas directivas, quiso ceder, dar una excusa, minimizar la presencia de Elena para apaciguar a Isabela. Pero entonces vio el rostro de su hijo, la calma en sus facciones que no había visto en 12 largos meses, y una fuerza nueva, protectora, nació de sus entrañas. Se irguió, no como el magnate, sino como un padre. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja pero inquebrantable. Ella se queda, Isabela. Le ha devuelto la paz a mi hijo. Es más de lo que tú, yo, o todo mi dinero hemos podido hacer. Isabela soltó una risa corta y despectiva, un sonido feo en la quietud de la sala. ¿Paz? ¿O es alguna brujería de su pueblo? Arturo, por el amor de Dios, reacciona. Mi hermana estaría horrorizada de ver a nuestro Mateo en manos de una extraña, de una
Sirvienta. La palabra sirvienta fue escupida con la intención de humillar, de trazar una línea invisible pero infranqueable entre sus mundos. Y entonces ocurrió el milagro. Mateo, que hasta ese momento había sido un observador silencioso de la tensión entre los adultos, levantó el pequeño pájaro de papel que Elena le había hecho. Sus grandes ojos oscuros no miraron a su padre ni a su tía, miraron directamente a Elena, con una confianza total, absoluta. Abrió la boca y de sus labios brotó una sola palabra clara y perfectamente pronunciada en la lengua de Elena: Bitzika, pájaro. El sonido, tan ajeno al español de su entorno, resonó en la habitación con la fuerza de una explosión. Arturo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un sollozo ahogado se atascó en su garganta. No era solo una palabra, era un puente, una conexión, la primera luz en un túnel de oscuridad infinita. Isabela se quedó petrificada, su rostro una máscara de incredulidad y repulsión. La prueba de la influencia que tanto temía no era una teoría, era un hecho. El niño no solo estaba siendo calmado, estaba siendo transformado. El mundo exterior se desvaneció para Arturo. Cayó de rodillas frente a su hijo, un gesto de rendición total, su armadura de control hecha pedazos en el suelo. «Mateo, hijo, ¿puedes repetirlo?», susurró la voz rota por una emoción que no había sentido en una eternidad. Pero Mateo no le hizo caso. Su atención seguía fija en Elena, y con una pequeña sonrisa, la primera que Arturo veía en su rostro desde el funeral, volvió a decir la palabra, esta vez para ella. Bitzika. Era un secreto compartido, un mundo íntimo al que nadie más tenía acceso. Isabela observó la escena con un veneno creciendo en su interior. No solo estaba perdiendo influencia sobre su sobrino, estaba viendo cómo Arturo se desmoronaba, cómo se aferraba a esa empleada como a un salvavidas, olvidando el luto, la memoria de su hermana, todo. A sus ojos, no era un milagro, era una profanación. Entendió que debía actuar, no por maldad, sino por lo que ella consideraba una obligación moral. Salvar a Mateo de un padre que había perdido el juicio. Isabela se marchó sin despedirse, pero sus últimas palabras fueron una sentencia. Esto no se va a quedar así, Arturo. Estás traicionando la memoria de mi hermana y poniendo en riesgo a tu propio hijo. La amenaza quedó flotando en el aire mucho después de que la puerta se cerrara. Esa noche, la casa volvió a sumirse en un silencio tenso, pero ahora no era un silencio de dolor, sino de premonición. Arturo no podía dormir. Desde su habitación oía el eco lejano de la melodía de Elena que acunaba a Mateo para que se durmiera. Fue entonces cuando la revelación lo golpeó con la brutalidad de un recuerdo físico. La melodía, aunque no era la misma, tenía la misma cadencia, el mismo espíritu melancólico de las canciones de cuna que su esposa solía cantar. Se dio cuenta de que no había encontrado una cura, sino un fantasma. Había invitado a su casa un eco de su dolor más profundo, y ahora ese eco era lo único que mantenía a su hijo a flote. La ironía era tan cruel que le costaba respirar. A la mañana siguiente, la guerra se declaró oficialmente. Un mensajero entregó un sobre grueso y elegante. Dentro, en un papel de calidad superior, un documento legal redactado por el bufete de abogados más caro de la ciudad. Arturo leyó las palabras, su corazón hundiéndose con cada frase. Solicitud de custodia temporal, negligencia paterna, ambiente perjudicial para el desarrollo del menor, influencias inapropiadas. Cada término era un golpe calculado, una pieza de artillería legal diseñada para demolerlo. El papel temblaba en su mano mientras el sonido suave de la voz de Elena, enseñándole a Mateo los nombres de los colores en 1202. Su lengua llegaba desde la sala de estar. Quedó atrapado en el umbral, sosteniendo la declaración de guerra en una mano, mientras el sonido de la frágil paz que intentaba proteger resonaba en sus oídos. Sabía que Isabela no se detendría ante nada, y que la batalla por el alma de su hijo apenas comenzaba. La respuesta de Arturo fue inmediata y brutal, la de un animal acorralado defendiendo a su cría. Movilizó a su ejército de abogados, los mismos tiburones sin escrúpulos que habían asegurado su imperio.
y les ordenó contraatacar con toda la fuerza de la ley. Sin embargo, la primera reunión fue un balde de agua fría. Su abogado principal, un hombre mayor de gestos calculados, se lo dijo sin rodeos. «Señor Vargas, esto no es una adquisición hostil. En un tribunal de familia las apariencias lo son todo. Isabela presentará a una niñera indígena sin credenciales que le enseña un dialecto desconocido a un niño en duelo como prueba de su juicio nublado. Lo pintarán como un padre inestable». El consejo fue unánime y cruel. Despida a la chica, contrate a una institutriz suiza con 3 doctorados y ganaremos esto sin problemas. Arturo sintió una rabia impotente. Para salvar a su familia ante la ley, primero debía destruir el único pilar que la mantenía en pie. Isabela, sabiendo que la primera batalla se gana en el campo de la opinión, no esperó. 2 días después, se presentó en el penthouse sin previo aviso, pero esta vez no venía sola. A su lado caminaba la doctora Alarcón, una eminencia en psicología infantil cuya reputación la precedía. Era una mujer de aspecto severo, con unas gafas que parecían instrumentos de disección y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabela la presentó como un gesto de amor, una oportunidad para obtener una evaluación objetiva y ayudar a Mateo. Arturo se vio atrapado en una trampa perfecta. Si se negaba, confirmaría las acusaciones de negligencia, de tener algo que ocultar. Tuvo que aceptar, apretando los dientes, mientras veía a su hogar transformarse en un laboratorio, y a Elena, la portadora del milagro, convertirse en un espécimen a estudiar bajo el microscopio frío y prejuicioso de la ciencia de Isabela. La sesión fue una tortura silenciosa. La doctora Alarcón observó a Elena y a Mateo con una distancia clínica, tomando notas en una libreta de cuero. Sus preguntas a Elena eran dardos envenenados disfrazados de curiosidad profesional. ¿Cuáles son sus cualificaciones pedagógicas, señorita Morales? ¿Qué metodología utiliza para su canto? ¿Comprende usted el impacto de introducir una lengua no nativa en una etapa tan temprana del desarrollo? Elena, con su honestidad desarmante, respondía con la verdad simple de su corazón, hablando de las canciones de su abuela, de la paciencia, del cariño. Para la doctora cada respuesta era una confirmación de su ignorancia. Intentó interactuar con Mateo usando bloques de madera y tarjetas con dibujos, pero el niño permaneció mudo, ausente, hasta que Elena, sintiendo su angustia, comenzó a tararear suavemente. La reacción de Mateo fue inmediata, buscando su cercanía. La doctora Alarcón anotó en su libreta: fuerte dependencia del cuidador, apego atípico, riesgo de alienación parental. Mientras la doctora finalizaba su evaluación con Mateo, Isabela acorraló a Elena en la cocina. El barniz de falsa preocupación se había desvanecido, revelando el rostro duro y cruel de su desprecio. La miró de arriba a abajo, su mirada recorriendo el humilde uniforme de Elena como si fuera suciedad. «¿Cuánto te paga mi cuñado por este circo?», siseó, su voz baja y peligrosa. «¿Realmente creíste que una mujer como tú podría engañarnos? Vienes de un pueblo polvoriento del que nadie ha oído hablar y piensas que puedes trepar hasta aquí, aferrarte a nuestro dinero, a nuestro nombre. Eres insignificante». Cada palabra era un golpe, un intento de demoler la dignidad de Elena, de hacerla sentir pequeña, sucia, una intrusa. Elena permaneció en silencio, con la cabeza alta, sus manos aferradas al borde del fregadero. No lloró, no suplicó. Su calma silenciosa enfureció aún más a Isabela, quien vio en su compostura una forma de desafío. El informe de la doctora Alarcón llegó al día siguiente y era tan devastador como Isabela había planeado. 2 páginas de jerga psicológica que, en esencia, describían a Elena como una influencia peligrosa y a Arturo como un padre incapaz de tomar decisiones racionales. El documento citaba el desarrollo de un lenguaje secreto entre el niño y la cuidadora como un factor de aislamiento alarmante y recomendaba encarecidamente la inserción del menor en un ambiente educativo estructurado, preferiblemente en el extranjero, lejos de la fuente de su confusión. Isabela se lo entregó a Arturo con el aire triunfante de quien da el jaque mate.
La ciencia me da la razón, Arturo. Estás perjudicando a tu hijo por un capricho. Estás permitiendo que una extraña lo aleje de su propia cultura, de su propia familia. Ya no es mi opinión, es el diagnóstico de un experto. La rabia que sintió Arturo fue tan intensa que por un momento temió perder el control. Vio la manipulación, el complot tejido con hilos de clasismo y crueldad, pero el documento oficial, con sus sellos y firmas, era un arma formidable en manos de Isabela. Se sentía asfixiado, atrapado entre el amor por su hijo y las reglas de un mundo que no entendía la sanación del alma. Miró a Elena, que en ese momento pasaba por el pasillo llevando a Mateo de la mano, y la vio no como una empleada, sino como una aliada, una mujer frágil pero inquebrantable que se había atrevido a traer luz a su mausoleo. En ese instante, supo que su lucha ya no era solo por la custodia de Mateo, era una lucha por la esperanza, por el derecho a sanar de una manera que los manuales no entendían, una rebelión contra el mundo frío y calculador que Isabela representaba. Isabela, sintiendo la victoria cerca, no perdió el tiempo y comenzó a ejecutar la segunda fase de su plan, el aislamiento social. Empezó a llamar a amigos de la familia, a miembros influyentes de su círculo social, a socios de Arturo. Con una voz cargada de falsa angustia, pintaba un cuadro desolador. Arturo, devastado por el dolor, había caído bajo el influjo de una mujer extraña y manipuladora. Hablaba de cantos primitivos, de un niño que se negaba a hablar español, de un padre que había perdido por completo el norte. Estaba construyendo un relato, una verdad pública que lo presentaría como un hombre inestable y a ella como la salvadora de la familia. Poco a poco, las llamadas a Arturo empezaron a disminuir. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Estaba siendo marginado, convertido en un paria en su propio mundo, exactamente como Isabela había previsto. La estocada final llegó una noche, a través de una llamada telefónica. La voz de Isabela sonaba cargada de una preocupación tan bien fingida que por un segundo casi pareció real. Arturo, acabo de enterarme de algo terrible. No sabía cómo decírtelo. Hice que investigaran a esa mujer solo para estar segura, por el bien de Mateo. Su abuela en Oaxaca está gravemente enferma. Necesita una operación costosísima para sobrevivir. Hizo una pausa dramática, dejando que el veneno se asentara. ¿No lo entiendes? Esa mujer está desesperada. No le importa, Mateo, le importa el dinero. Te está utilizando, Arturo. Se está aprovechando de tu dolor y de la inocencia de tu hijo para salvar a su familia. Cada palabra fue un golpe directo al corazón de Arturo. Una duda sembrada en el único terreno fértil que le quedaba. La acusación era perfecta, pues se anclaba en una verdad para convertir a Elena de salvadora a villana, una maestra de la manipulación. Arturo colgó el teléfono y cuando miró a Elena, que leía un cuento a Mateo en el sofá, la vio por primera vez a través del filtro del veneno de Isabela. El veneno de la duda se propagó rápidamente por las venas de Arturo. Al día siguiente, el aire en el penthouse había cambiado, se había vuelto denso, irrespirable. Arturo observaba a Elena desde la distancia, pero su mirada ya no era la de un hombre que presencia un milagro, sino la de un carcelero estudiando a su prisionera. Cada gesto de cariño de Elena hacia Mateo, cada canción, ahora era analizado bajo una nueva luz oscura. ¿Era afecto genuino o una actuación magistral? ¿Era una sanadora o una depredadora aprovechándose de su vulnerabilidad? Elena sintió el cambio de inmediato. El calor había desaparecido de los ojos de Arturo, reemplazado por un hielo que la traspasaba. Las conversaciones casuales cesaron. La atmósfera se llenó de una sospecha silenciosa y sofocante. Ella no entendía la causa de esa distancia repentina, y esa ignorancia era una forma de tortura, una humillación sutil que la hacía sentirse como una extraña, en un lugar que casi había empezado a sentir como un refugio. Arturo, incapaz de confrontar su propia desconfianza de frente, recurrió a las herramientas que conocía, las del poder y el dinero. Libor llamó a su estudio, un espacio de acero y cristal que de repente se sintió como una sala de interrogatorios. Con la excusa de formalizar su situación contractual, la sometió a un cuestionario frío y calculador sobre su vida personal.
¿A cuánto ascienden exactamente las deudas de su familia? ¿Cuál es el costo preciso de la operación de su abuela? ¿Tiene usted otros medios de sustento? Luego, le hizo la oferta, no como un gesto de ayuda, sino como una prueba. Pagaré la cirugía. Cubriré todos los gastos. Pero sus ojos no ofrecían compasión, sino un desafío, una manera de ver si ella mordía el anzuelo. Para Elena fue como si le arrancaran la piel a tiras. Su dolor más íntimo, la angustia por su abuela, estaba siendo usado como una palanca, su integridad puesta en tela de juicio. Sintió una náusea profunda, una mezcla de gratitud forzada y una humillación tan amarga que casi la ahoga. Isabela, viendo que la duda de Arturo necesitaba un empujón final, jugó su carta más cobarde. Se puso en contacto con Laura, la niñera anterior que había sido despedida por incompetente. Con una mezcla de promesas de dinero y veladas amenazas sobre su futuro laboral, la convenció para que representara un papel en su teatro de crueldad. Laura llamó a Arturo, su voz temblorosa de falsas lágrimas, para hacer una confesión terrible. Dijo que no había hablado antes por miedo, pero que su conciencia no la dejaba en paz. Afirmó haber visto a Elena, en varias ocasiones, ser brusca con Mateo cuando creía que nadie la veía. Describió cómo le había agarrado el brazo con demasiada fuerza para sentarlo a comer, cómo le había susurrado palabras ásperas cuando el niño tenía una rabieta. Eran mentiras vagas, imposibles de probar o refutar, pero diseñadas para pintar un cuadro de abuso sutil y calculador, confirmando los peores miedos de un padre protector. El testimonio de Laura fue la grieta por la que se derrumbó la última defensa de Arturo. La duda se convirtió en una certeza envenenada. Ahora, su mente, programada para encontrar patrones, reinterpretaba cada acción de Elena a través de la lente de la traición. Si Elena estaba cansada, era una prueba de su impaciencia. Si estaba callada, era una prueba de su astucia. La paz en el hogar se evaporó, reemplazada por una tensión insoportable. Mateo, como un sismógrafo emocional, percibió el terremoto invisible y su ansiedad regresó. Sus noches se llenaron de pesadillas. Para Arturo, la regresión de su hijo era la prueba definitiva. No era la tensión la que lo enfermaba, razonaba en su confusión, sino la presencia maligna de Elena. Estaba ciego al hecho de que él mismo, al envenenar la atmósfera, estaba destruyendo el santuario que ella había construido. La casa volvió a ser una tumba, pero esta vez una llena de fantasmas que susurraban acusaciones. En medio de este infierno emocional, llegó la noticia que Elena tanto temía. Una llamada desde su aldea en Oaxaca. Su abuela había empeorado drásticamente y los médicos decían que la cirugía ya no era una opción, era una emergencia. La vida de la única persona que le quedaba en el mundo pendía de un hilo, y ese hilo estaba en manos de un hombre que ahora la miraba como si fuera una criminal. La desesperación la envolvió, fría y absoluta. Sabía que tenía que pedirle el dinero a Arturo, el dinero que él le había ofrecido en su fría interrogación. Pero, ¿cómo hacerlo ahora? Su petición, nacida del amor y la angustia, sería interpretada como la confirmación de su engaño, la prueba final de que todo había sido un plan para obtener ese dinero. Se encontró atrapada en un dilema imposible, una encrucijada donde cualquier camino que tomara la conduciría a la ruina, ya fuera perdiendo a su abuela o perdiendo lo último que le quedaba de su dignidad. Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad que Isabela ejecutó su golpe de gracia, una obra maestra de crueldad. Con la excusa de recoger un viejo álbum de fotos de su hermana, visitó el penthouse, mientras Arturo estaba en 1900. Una reunión. Se movió por el apartamento con la familiaridad de una dueña, sus ojos escudriñando cada rincón, buscando la oportunidad perfecta. La encontró en el estudio de Arturo. Sabía que él guardaba las joyas más preciadas de su difunta esposa en una pequeña caja fuerte detrás de un cuadro. Con una llave que había guardado, la abrió. Sus dedos ignoraron los collares y los aretes, buscando una sola cosa, el anillo de compromiso de su hermana, una pieza inconfundible con un diamante de un valor exorbitante. Lo tomó, el frío de la joya una extensión del frío de su alma.
Esperó a que Elena estuviera en la cocina preparando la comida de Mateo, y con un movimiento rápido y silencioso deslizó el anillo en el bolsillo del modesto abrigo que Elena dejaba colgado en la entrada. Al día siguiente sonó el teléfono. Era Isabela, su voz una sinfonía de pánico y angustia fingida. «Arturo, tienes que venir a casa ahora mismo. El anillo de compromiso de mi hermana ha desaparecido de la caja. Fuerte. Fui a buscarlo para llevarlo a limpiar y no está. Ha desaparecido». La acusación no fue directa, pero fue inequívocamente clara, colgando en el silencio que siguió a su grito. «Solo hay una persona nueva en esta casa, Arturo. Una persona extraña. Una persona que, como tú mismo sabes, está desesperada por conseguir una enorme cantidad de dinero». Arturo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No quería creerlo, pero las piezas del rompecabezas que Isabela le había estado dando encajaban en una imagen horrible y coherente. La duda sembrada, el testimonio de la exniñera, la necesidad financiera y ahora el robo de la joya más sagrada de su pasado. Era demasiado. Era una condena. Regresó al apartamento como un huracán de furia helada. No saludó. Encontró a Elena en la sala, jugando tranquilamente con Mateo. La calma de la escena era una burla a la tormenta que se desataba en su interior. Le ordenó a Mateo que fuera a su habitación, su voz tan dura que el niño se echó a llorar. Entonces se volvió hacia Elena. Su rostro era una máscara de piedra, sus ojos dos esquirlas de hielo. «Falta un anillo de mi esposa», dijo, cada palabra cayendo como una losa de granito. «El anillo con el que le pedí matrimonio». Sin esperar respuesta, caminó hacia el perchero de la entrada, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza de que todo fuera un error y la certeza de que no lo era. Agarró el abrigo de Elena, metió la mano en el bolsillo y sus dedos se cerraron sobre algo pequeño, duro y frío. Lo sacó. La luz de la tarde arrancó destellos del diamante, un fuego brillante que iluminó la oscuridad de su traición. Levantó la vista y se la clavó a Elena, cuyo rostro se había vaciado de todo color. En sus ojos ella no vio duda, solo una condena final, absoluta e irrevocable. El rostro de Elena era un lienzo de desolación, sus labios entreabiertos, incapaces de formar una palabra de defensa ante la evidencia aplastante que Arturo sostenía en su mano. Con una voz que era la antítesis de la calidez, un témpano de hielo a la deriva, él le ordenó que recogiera sus cosas. «Vete de mi casa ahora mismo». Su dedo ya se movía para marcar el número de la policía, para consumar la victoria de Isabela. Elena no suplicó, no lloró, no se defendió. Simplemente asintió, una rendición silenciosa, y en sus ojos él vio una tristeza tan profunda y pura que por un instante la coraza de su furia se agrietó. En ese preciso momento, un grito desgarrador, inhumano, brotó de la habitación de Mateo. No era un berrinche, era el sonido del terror absoluto, de un ancla que se suelta en medio de la tormenta. El niño había escuchado la voz de su padre, había sentido la onda de choque de la violencia emocional y su frágil sistema nervioso había colapsado. La primera consecuencia de la justicia de Arturo fue la devastación inmediata de su hijo. La lógica de la traición se hizo añicos ante la cruda realidad del sufrimiento de Mateo. Arturo corrió hacia la habitación y encontró a su hijo, temblando incontrolablemente, con los ojos desorbitados por el pánico, gritando una sola palabra. «¡Elena! ¡Elena!». Trató de abrazarlo, de calmarlo con las torpes palabras de un padre desconectado, pero Mateo lo empujó con una fuerza sorprendente, su pequeño cuerpo convulsionado por el miedo. En su desesperación, Arturo se rindió. Se volvió hacia Elena, que permanecía paralizada en la puerta, y con un gesto de derrota le indicó que entrara. «Fue la última vez», se dijo a sí mismo, solo para calmarlo. En el instante en que Elena se sentó en la cama y comenzó a cantar su melodía, la tormenta en el niño amainó. Los gritos se convirtieron en sollozos, los sollozos en suspiros, y Mateo se aferró a ella como si fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Arturo observó desde el umbral, y una verdad innegable lo golpeó con la fuerza de una revelación. Ladrón o no, mentiroso o no,
El vínculo de esa mujer con su hijo era lo más real que había en su vida. A la mañana siguiente, después de una noche en vela escuchando la respiración acompasada de su hijo por primera vez en días, Arturo se encerró en su estudio. La rabia inicial se había disipado, dejando un residuo de confusión y una duda persistente. Su mente analítica, entrenada para detectar fallas en contratos multimillonarios, comenzó a trabajar. ¿Por qué una ladrona tan calculadora dejaría la evidencia en el bolsillo de su propio abrigo, en el lugar más obvio posible? ¿Por qué robar un anillo tan famoso, una pieza única que sería imposible de vender sin ser detectada? No tenía sentido. Era torpe, demasiado torpe. Impulsado por una necesidad creciente de entender, contactó al jefe de seguridad de su edificio. Quiero las grabaciones de todas las cámaras del vestíbulo, los ascensores y los pasillos de mi piso de los últimos 2 días. Se dijo que era para construir un caso sólido contra ella, pero en el fondo de su corazón buscaba desesperadamente una grieta en la horrible verdad que creía haber descubierto. Horas más tarde estaba frente a la pantalla de alta definición, sus ojos recorriendo las imágenes con una concentración feroz. Vio la llegada de Isabela el día anterior, su paso elegante y seguro. Vio su salida, unos 20 minutos después. A primera vista, nada, pero la duda lo hizo rebobinar, reproducir la escena en cámara lenta, cuadro por cuadro. Y entonces lo vio. Un detalle minúsculo, un gesto que duró menos de un segundo. Al salir, Isabela pasó junto al perchero donde colgaba el abrigo de Elena. Su cuerpo se giró ligeramente, su bolso de diseñador rozando la prenda. Su mano, adornada con sus propias joyas, desapareció de la vista por un instante, justo a la altura del bolsillo del abrigo. No era una prueba irrefutable, pero era una anomalía, una pieza que no encajaba. Y en el mundo de Arturo, las anomalías eran la clave de todo. La semilla de la sospecha, venenosa y terrible, comenzó a germinar en su mente, pero esta vez apuntaba en una dirección completamente nueva. Justo en ese momento su teléfono sonó. Era Isabela, su voz impaciente, demandante. «¿Y bien, Arturo? ¿Ya llamaste a la policía? Tienes que denunciarla. No podemos permitir que una criminal se salga con la suya. Hay que sentar un precedente». Pero en lugar de la confirmación que esperaba, encontró un muro de evasivas. «Estoy revisando algunos detalles, Isabela. No te preocupes, me estoy encargando», dijo Arturo, su voz deliberadamente neutra. Un silencio tenso se instaló en la línea. La vacilación de Arturo la alarmó. ¿Por qué no actuaba? ¿Por qué la demora? El control que ella había ejercido con tanta maestría comenzaba a escapársele de las manos. Su insistencia se volvió más aguda, casi desesperada. «Tienes que hacerlo ahora, Arturo. Piensa en Mateo». Pero su presión tuvo el efecto contrario, confirmando las crecientes sospechas de Arturo. Ya no sonaba como una tía preocupada, sino como una conspiradora nerviosa. Arturo colgó, y su mente trazó una nueva línea de investigación. Laura, la ex niñera. Su confesión había sido el pilar que sostenía toda la estructura de mentiras de Isabela. En menos de una hora, su equipo de seguridad la había localizado. Arturo se reunió con ella, no en su casa, sino en una sala de juntas anónima en sus oficinas, un lugar diseñado para intimidar. No hubo falsas amabilidades. Puso sobre la mesa una copia de los estados de cuenta de Laura con una transferencia de 200,000 pesos, realizada 2 días después de su confesión, proveniente de una fundación benéfica presidida por el esposo de Isabela. Al lado colocó un documento legal. «Esto es lo que te espera por perjurio y falso testimonio. O puedes decirme la verdad ahora mismo». El rostro de Laura se descompuso. Entre sollozos la verdad salió a borbotones. Isabela le había pagado, la había coaccionado para que mintiera, le había dictado cada palabra de su falsa historia. La bomba había estallado, demoliendo los cimientos de la traición. Una rabia fría y lúcida se apoderó de Arturo. La ira no era solo contra Isabela y su crueldad psicopática, sino contra sí mismo, contra su ceguera, contra la facilidad con la que había permitido que su dolor fuera manipulado. Se había convertido en un peón en el juego de Isabela, y en el proceso
Casi destruye a la única persona que había mostrado una bondad genuina hacia su hijo. La vergüenza era un sabor amargo en su boca. Vio a Elena con nuevos ojos, no como una víctima, sino como una figura de una dignidad inmensa, que había soportado la humillación y la falsa acusación con una fuerza silenciosa que él nunca podría igualar. En ese momento, la misión de Arturo cambió. Ya no se trataba de probar la inocencia de Elena, se trataba de exponer la culpabilidad de Isabela de una manera tan pública y devastadora que nunca más pudiera hacer daño a nadie. El plan se formó en su mente, afilado y preciso como un bisturí. Necesitaba una confesión, una trampa de la que Isabela no pudiera escapar. Tomó el teléfono y la llamó. Su voz era grave, teñida de una falsa derrota. «Tienes razón, Isabela». Elena se derrumbó y lo confesó todo. «Estoy camino a la estación de policía para entregar el anillo y mi declaración». Hizo una pausa, dejando que ella saboreara su aparente victoria. «Pero no puedo hacer esto sin ti. La prensa se enterará. Necesitamos dar una declaración como familia. Reúnete conmigo en el penthouse en 1 hora. Tenemos que decidir qué vamos a decir». Arturo escuchó atentamente la reacción al otro lado de la línea. No fue una palabra, fue un sonido, una inhalación aguda, un instante de silencio absoluto donde pudo sentir el pánico y el cálculo de Isabela. Luego, con una voz que luchaba por sonar calmada, ella respondió: «Por supuesto, estaré allí». La trampa estaba puesta. La confrontación final era inevitable. Isabela llegó al penthouse 1 hora después, ataviada con un elegante traje de chaqueta negro, una armadura de sofisticación para la batalla que creía haber ganado. Su rostro estaba compuesto en una máscara de solemne preocupación, lista para desempeñar su papel de tía devota ante la prensa. Pero la escena que la recibió en la sala de estar no fue la que esperaba. Arturo no estaba solo. A su lado, de pie, con una calma que la descolocó, estaba Elena, y junto a Elena, aferrado a su mano como si fuera un ancla, estaba Mateo. La sorpresa mayor, sin embargo, estaba sentado en uno de los sofás de diseño. Era el licenciado Morales, su propio abogado, un hombre que la había ayudado a redactar la demanda de custodia. La sonrisa ensayada de Isabela se congeló en sus labios. Una corriente de aire frío le recorrió la espalda. Esto no era una reunión de estrategia, era una emboscada. Intentando recuperar el control, ignoró a los demás y se dirigió a Arturo con una autoridad forzada. «Bueno, Arturo, veo que has reunido a todo el mundo. Supongo que es para coordinar nuestra historia. ¿Ya tienes una declaración preparada?» Su voz sonaba metálica, un poco más aguda de lo normal. Arturo no respondió de inmediato. La observó con una quietud escalofriante, dejando que el silencio se estirara hasta volverse incómodo. Luego, para el asombro de todos, se volvió hacia Elena. Su voz, cuando habló, fue suave, pero resonó en la sala con la fuerza de un decreto. «Elena, por favor, canta para nosotros. Canta la canción de Mateo». La petición fue un golpe directo al estómago de Isabela. Era una afrenta, una declaración de principios, una prueba pública de que la magia que ella había intentado erradicar no solo seguía viva, sino que era el centro de ese universo. Mientras la primera nota de la melodía ancestral de Elena flotaba en el aire tenso, Arturo se acercó a la enorme pantalla de cine que dominaba una de las paredes. Con un control remoto, encendió el proyector. «Antes de que hablemos de declaraciones, Isabela, quiero que veas algo que recuperé de las cámaras de seguridad». En la pantalla apareció la imagen nítida del pasillo exterior. Reprodujo la grabación de su salida, primero a velocidad normal, luego en cámara lenta. «Mira de cerca, justo aquí». La imagen se congeló en el instante en que su mano, oculta por su cuerpo y su bolso, se movió hacia el abrigo de Elena. El ángulo no es perfecto, pero es un gesto muy extraño para alguien que simplemente está saliendo, ¿no te parece? La cara de Isabela perdió todo color. «Esto es ridículo, absurdo», exclamó, intentando reír, pero el sonido fue un graznido ahogado. «¿Insinúas que yo...?» Arturo no la dejó terminar. No insinuó nada. Hizo un gesto hacia la puerta de su estudio. La puerta se abrió y de ella emergió Laura, la ex niñera, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. El abogado de Isabela se irguió en su asiento, visiblemente sorprendido.
Isabela, creo que recuerdas a Laura. Se ha ofrecido a aclarar algunos puntos de su anterior declaración, dijo Arturo, su voz peligrosamente serena. Miró a la aterrorizada mujer. Laura, por favor, diles a todos la verdad. Con la voz entrecortada por los sollozos, Laura confesó: el dinero, la coacción, las mentiras que Isabela le había obligado a decir sobre Elena. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la credibilidad de Isabela. «Mentirosa, desagradecida», gritó Isabela, perdiendo la compostura, su rostro contraído por la furia. «Te está mintiendo, Arturo. Seguramente la has pagado tú». Pero su pánico era ya una confesión en sí misma. Ahora sí, Arturo se giró para encararla. Toda la calma fingida se desvaneció, dando paso a una ira blanca, contenida, que era mucho más aterradora que cualquier grito. Usaste el recuerdo de mi esposa, tu propia hermana, para intentar destruir a una mujer inocente. Pagaste a testigos falsos para que mintieran, manipulaste a psicólogos, orquestaste una campaña de difamación. ¿Y todo para qué? ¿Por qué odias tanto la idea de que este niño, tu sobrino, encuentre un poco de paz? No es por preocupación, Isabela, es por control, porque no soportas ver que algo bueno nazca en esta casa si no eres tú quien lo ha plantado. Quieres ser la dueña de nuestro dolor, administrar nuestro luto porque te hace sentir importante. Pero se acabó. Su monólogo fue una disección brutal, exponiendo la podredumbre de sus motivaciones frente a su propio abogado. Atrapada, expuesta, sin rutas de escape, Isabela finalmente se rompió. La elegante fachada de la matriarca de la alta sociedad se desintegró, revelando al monstruo que se escondía debajo. Su rostro se desfiguró por el odio y lanzó un grito que hizo vibrar los cristales. «Tú tienes la culpa de todo. Si hubieras sido un mejor hombre, mi hermana estaría viva. Ese día conducías tú, la mataste y ahora dejas que esta india ocupe su lugar, que borre su recuerdo con sus cantos de bruja». Se abalanzó hacia Elena con las manos hechas garras. «Tú llegaste de la nada para robármelo todo». Era un torrente de veneno, una confesión de celos, resentimiento y una culpa mal digerida que había supurado durante un año, y que ahora explotaba, salpicando a todos con su miseria. La violencia de la escena, la energía del odio puro que emanaba de Isabela, fue demasiado para Mateo. Un silbido agudo escapó de sus pulmones y de repente su rostro se tornó azul. Cayó al suelo, su pequeño cuerpo convulsionándose, luchando desesperadamente por una bocanada de aire, una crisis de asma, severa, fulminante. Por un instante, el tiempo se detuvo. Arturo se quedó paralizado, reviviendo la misma impotencia paralizante del accidente de coche, el mismo terror de ver a un ser querido luchar por respirar. Pero esta vez alguien reaccionó. Elena, ignorando los gritos, ignorando el caos, se lanzó al suelo. Levantó a Mateo en sus brazos y, meciéndolo suavemente, pegó su boca a la de él, ayudándolo a regular su respiración, mientras su voz temblorosa pero firme entonaba la melodía sanadora en medio del infierno. Ver a Elena anclando a su hijo a la vida, mientras Isabela seguía jadeando por su arrebato de odio, fue el catalizador final para Arturo. La última pieza del rompecabezas encajó en su alma. Elena no era el fantasma de su pasado, era la promesa de un futuro. La curación no consistía en olvidar, sino en encontrar una nueva canción. Una determinación de acero se forjó en su interior. Se levantó, ya no como un viudo atormentado, sino como el guardián de su familia. Miró a Isabela, cuya furia se había visto eclipsada por la emergencia médica, y su voz sonó con el peso de un juez dictando una sentencia final. Ese anillo era un símbolo del amor que le tuve a mi hermana, y ahora, como una pequeña compensación por el infierno al que has sometido a una mujer inocente, ese anillo le pertenece a Elena. Su dedo señaló la puerta, su brazo temblando de una furia justa. «Sal de mi casa». Isabela se quedó boquiabierta, su rostro una mezcla de incredulidad y derrota. Miró a su abogado en busca de apoyo, pero el hombre simplemente negó con la cabeza. Su expresión, una mezcla de vergüenza profesional y disgusto. La batalla estaba perdida en todos los frentes. La ley, la moral, la familia.
Arturo se interpuso entre ella y Mateo, un muro humano infranqueable. Vete ahora, y no te vuelvas a acercar a mi hijo ni a nadie de esta familia nunca más, porque desde hoy tú ya no formas parte de ella. Humillada, desenmascarada y despojada de todo su poder, Isabela dio media vuelta y con la espalda rígida caminó hacia la puerta. El sonido del cerrojo al cerrarse tras ella fue el punto final de un capítulo de oscuridad, un eco que selló la expulsión del veneno y el comienzo de una nueva y frágil paz. El eco del cerrojo sellando la puerta resonó en el silencio que siguió a la tormenta. La adrenalina abandonó el cuerpo de Arturo, dejándolo con una sensación de vacío y una claridad abrumadora. El odio se había ido, y en su lugar solo quedaba la quietud. Se giró y sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella seguía en el suelo, meciendo a Mateo, cuya respiración volvía a ser rítmica y profunda, anclada por la melodía que nunca cesó. Él la miró, y por primera vez no vio a la empleada ni a la sospechosa, ni siquiera a la salvadora. Vio a una mujer de una integridad inquebrantable, una roca de dignidad en medio del naufragio de su vida. Se acercó lentamente y se arrodilló frente a ella, un gesto de igualdad, de rendición. Las palabras que salieron de su boca no fueron de gratitud, sino de una súplica profunda y sincera, nacida de la vergüenza y el arrepentimiento. Perdóname, Elena, por favor, perdóname, por mi ceguera, por mi cobardía, por cada segundo de duda. En esa simple palabra, perdóname, se disolvió la jerarquía de jefe y empleada, y comenzó a tejerse el primer hilo de algo mucho más profundo. Los días que siguieron fueron como el amanecer después de una larga noche de fiebre. El penthouse, antes un mausoleo de lujo impersonal, comenzó a respirar. Arturo ordenó quitar los plásticos que cubrían los muebles de la sala de música, un santuario a su esposa que había permanecido cerrado por más de un año. El gran piano de cola fue desempolvado, y aunque nadie lo tocaba aún, su sola presencia era una promesa de que la vida regresaría. Arturo ya no se escondía en su estudio. Pasaba las tardes en la alfombra, con las rodillas doloridas y las manos torpes, intentando imitar a Elena y Mateo en el arte de crear flores de papel. Le pidió a Elena que le enseñara las palabras de sus canciones, repitiendo con dificultad los sonidos de su lengua, no como un turista, sino como un alumno devoto. Estaba aprendiendo un nuevo idioma, no solo de palabras, sino de conexión, de paciencia, de sanación. El silencio ya no era un monumento al dolor, sino un lienzo en blanco sobre el que los tres pintaban, con risas y melodías, el boceto de un nuevo hogar. La justicia para Elena no fue solo emocional, sino tangible y rotunda. Arturo no solo retiró cualquier acusación, sino que la acompañó a las oficinas de sus propios abogados para redactar una disculpa formal y un acuerdo de compensación que ella, al principio, se negó a aceptar. Él insistió, no como un pago, sino como un acto de restauración. Le entregó de nuevo el anillo de su esposa, y esta vez le dijo, «Esto no es para que lo uses, sino para que lo guardes o lo vendas, para que construyas un futuro para tu abuela y para ti. Es un pedazo de mi pasado que puede asegurar tu futuro». Fiel a su palabra, organizó el traslado de la abuela de Elena desde Oaxaca a la mejor clínica de la Ciudad de México, supervisando personalmente su cuidado. No era caridad, era el reconocimiento de una deuda impagable, un intento de usar su poder no para dominar, sino para sanar, demostrándole a Elena, con hechos y no con palabras, el lugar que ahora ocupaba en sus vidas. Un año después, el sol de la tarde ya no entraba como una cuchilla fría en el penthouse, sino que lo inundaba con una luz dorada y cálida. El lugar estaba lleno de vida. Dibujos de Mateo colgaban en el refrigerador, un colorido tejido oaxaqueño adornaba el sofá, y del estudio de Arturo a menudo escapaban las notas de una melodía que él mismo intentaba aprender en el piano. Mateo era un niño vibrante y feliz, que alternaba sin esfuerzo entre el español y la lengua de Elena, un puente viviente entre dos mundos. Arturo, por su parte, había canalizado su transformación en un propósito mayor. Había establecido la Fundación Melodía del Alma, una organización con fondos millonarios dedicada a la preservación de las lenguas y culturas indígenas de Oaxaca
y cuya directora de programas comunitarios era Elena Morales. Ella ya no era la empleada, sino una líder, una voz para su gente, respetada y admirada. Se habían convertido en una familia, unida no por la sangre, sino por las cicatrices compartidas y la melodía que las había curado. A menudo, por las noches, los tres se sentaban junto al ventanal, observando las luces de la ciudad, y Elena cantaba. Su voz ya no era un bálsamo para el dolor, sino una celebración de la vida, una banda sonora para su paz reencontrada. Arturo la escuchaba, sosteniendo la mano de su hijo, y entendía que la verdadera riqueza no se medía en edificios ni en cuentas bancarias, sino en la capacidad de encontrar música en medio del silencio más profundo. Nadie que los viera ahora podría imaginar que aquella humilde mujer de un pueblo remoto, armada solo con canciones ancestrales y un corazón puro, no solo había salvado el alma rota de un niño, sino que había enseñado a un rey a ser hombre y había reconstruido una familia desde sus cenizas. Si esta historia ha tocado una fibra en tu corazón, déjanos un comentario contándonos qué melodía ha marcado tu vida. ¿Crees que la bondad es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar cualquier herida? Dale un like si crees en las segundas oportunidades y en el poder de la empatía para cambiar el mundo. Suscríbete a Susurros del Destino y activa la campanita, porque cada semana traemos historias que, como esta, nos recuerdan que las familias más fuertes no siempre son las que comparten la misma sangre, sino las que encuentran el mismo refugio en el corazón del otro. Comenta, la música sana, si estás de acuerdo en que un simple gesto de bondad puede cambiar un destino para siempre.